Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este ciclo de webinars 2018. Les enviamos un cordial saludo en nombre de NSF International. Les recuerdo que estamos saliendo absolutamente en vivo para todas las oficinas de NSF en Latinoamérica a través de nuestra señal multimedia en nuestra plataforma a la cual se han conectado. Para aquellos que nos acompañan habitualmente, les agradecemos su participación en nuestros webinars anteriores, los cuales han tenido muy buena acogida y han sido cargados en nuestra cuenta de YouTube, NSF International. Así que si alguien desea revisar alguna de las sesiones anteriores, puede hacerlo directamente desde esa vía. Para aquellos que se integran por primera vez a nuestros webinars, les comento que NSF International es una empresa fundada en 1944, cuya misión es proteger y mejorar la salud humana en todo el mundo. Elaboramos estándares y certificaciones de salud pública que ayudan a proteger los alimentos, el agua, productos de consumo y el medio ambiente. Como organización independiente y acreditada, evalúa, audita y certifica productos y sistemas, además de proporcionar capacitación y gestión de riesgos. Los servicios de NSF actualmente se encuentran disponibles en 175 países a través de 61 oficinas que se distribuyen de la manera que ustedes están observando en este momento. En nuestra región, para Latinoamérica, poseemos oficinas estratégicas ubicadas en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Para quienes deseen conocer más sobre NSF, los invito a visitar nuestro sitio web www.nsf.org. De patógenos. Hoy nos acompaña nuestro experto de NSF, Luis Aguilar. Él es ingeniero de alimentos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con estudios de posgrado en gestión y optimización de procesos. Actualmente lidera el programa de Training and Education Service de NSF International en Ecuador, desde donde gestiona la ejecución de programas de capacitación en inocuidad alimentaria con diferentes sectores de la industria de su país. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola Ariel, muy bien, encantado de escucharte y encantado de compartir con todos quienes nos acompañan en este ciclo de webinars en Latinoamérica. Muy bien, Luis, muchas gracias, te agradezco y bueno, comentarles a todos que pueden enviarnos sus preguntas a través de sesión. Así que Luis, te dejo para que puedas iniciar la temática de hoy. Listo Ariel, muchas gracias y gracias a todos nuevamente por estar acompañándonos en esta jornada de webinars. El tema de hoy es preparando el programa de monitoreo ambiental de patógenos, un tema bastante interesante y que ha cobrado bastante fuerza en este último tiempo debido a la importancia como herramienta de verificación de los programas prerequisitos, de los POEs y de los POE aplicados en la industria de alimentos. Recordemos que el monitoreo rutinario de patógenos ambientales es mandatorio en algunas legislaciones, principalmente en alimentos listos para comer, y es también un requisito de normativas certificables para la industria. Definitivamente uno de los principales desafíos de todos los involucrados en la cadena de suministro de alimentos es demostrar ante clientes, consumidores, autoridades que sus productos son inocuos, legales, de calidad. Y dentro del ámbito de demostrar, cabe el programa de monitoreo ambiental de superficies de procesos. En todos los casos, un programa bien diseñado demuestra proactividad de la industria en el control de los peligros que pueden afectar a la inocuidad y por ende a los consumidores. Muy bien. El objetivo del plan de monitoreo es verificar que una operación se realiza bajo condiciones higiénicas necesarias. Y una de las claves para determinar si estoy manteniendo las condiciones higiénicas necesarias en mis áreas de proceso es justamente la zonificación higiénica, de la que abordaremos en este tema un poco más de detalles. Para entrar en contexto, el gráfico que tienen en pantalla corresponde a datos del portal de FDA sobre recalls reportados entre enero y noviembre de 2018. Como pueden ver, entre peligros biológicos o recalls debido a potencialidad de peligros biológicos y de alérgenos, comprenden alrededor del 93% de los recalls reportados para este año. En el caso de los alérgenos,
bueno, somos conscientes de que parte de estos recalls se deben a fallas de etiquetado. Sin embargo, hay un porcentaje importante que se debe también al contacto cruzado dentro de las áreas de proceso y que es consecuencia de las malas prácticas higiénicas. De igual manera, en los recalls relacionados a peligros biológicos, el porcentaje más representativo de estos es sin lugar a dudas causa de la contaminación cruzada proveniente del ambiente y un menor porcentaje a fallas del proceso o ineficiencias del proceso en cuanto a lograr la letalidad esperada de microorganismos, pero esto es algo que debe ser abordado en el plan HACCP y en los controles operativos de proceso. Okay. El menor de los males, por así decirlo, es el caso anterior, donde se realizan recalls que evitan que el producto llegue a manos de los consumidores y pueda causar enfermedades. Sin embargo, anualmente millones de personas enferman por enfermedades transmitidas por alimentos y miles mueren. Para muestra un botón, esto viene del portal Food Safety News y habla de algunos casos de salmonela, listeriosis y algunos brotes provenientes de alimentos tanto listos como para comer como por preparar. Recordemos que entre finales del año pasado y principios y mediados de este año se desarrolló en Sudáfrica el brote de listeriosis más grande jamás registrado, con cerca de 1.000 casos certificados por laboratorio y más de 200 muertes. Entre estas muertes, el mayor porcentaje relacionado a neonatos. Ok, hablando del origen de la contaminación, podemos tener o clasificar las fuentes de diferentes maneras. La forma más común es contaminación proveniente de las materias primas, de los procesos y de los ambientes. Materias primas crudas, principalmente de animales y plantas, las cuales por sus características intrínsecas permiten la reproducción de microorganismos o la permanencia de microorganismos de todo tipo en ellas. Recordemos que tanto plantas como animales, una vez cosechados o sacrificados, empiezan su proceso de descomposición y brindan nutrientes y condiciones adecuadas para que se reproduzcan todo tipo de microorganismos en ellos. Contaminación relacionada a los procesos, principalmente que puede entrar en contacto con los alimentos a través de flujos o de contaminación cruzada, la misma que también puede provenir del ambiente. Por ambiente me refiero a personas y manipuladores de alimentos, a plagas, a superficies de contacto y de no contacto con alimentos, agua, aire, etc. Es importante también conocer el comportamiento de los microorganismos una vez que entran a los ambientes de procesos, y generalmente se los ha dividido en dos. En microorganismos transitorios, aquellos que ingresan junto a las materias primas o junto a los operadores a los ambientes de proceso y que pueden constituir una flora bacteriana muy variada dependiendo del tipo de ingredientes, materias primas que estemos usando. Pero esta contaminación generalmente es controlada con la aplicación apropiada de buenas prácticas de manufactura y con procedimientos de sanitización. En el otro lado de la cancha tenemos a los microorganismos residentes, es decir, aquellos que pueden ingresar como transitorios a los ambientes de proceso. Sin embargo, al encontrar las condiciones propicias y un refugio adecuado, se establecen logrando permanecer incluso años en los ambientes de proceso. Este tipo de contaminación lamentablemente no se elimina con operaciones rutinarias de sanitización, por tanto es de bastante interés para la industria, y algunos de los microorganismos más peligrosos que logran establecerse en los ambientes de proceso son salmonela y listeria, por ejemplo. Muy bien, contamos con algunas estrategias para la prevención de la contaminación de los alimentos que podemos aplicar dentro de la planta de proceso. Recordemos que todo proceso en la industria de alimentos tiene como objetivo llevar el alimento a un nivel higiénico adecuado para su consumo. Entre los controles tenemos el control de proveedores, donde lo que principalmente buscamos es evitar que ingrese contaminación a nuestras plantas. Realmente cuando tratamos con materias crudas es imposible no tener microorganismos o contaminación que esté ingresando a nuestras plantas. Sin embargo, un adecuado control de proveedores nos puede ayudar a limitar esa carga de contaminación que recibimos.
Controles de procesos, barreras, aquellos que implementamos para que durante nuestro proceso no tengan los microorganismos las condiciones más adecuadas para reproducirse, por ejemplo, temperaturas ambiente bajas para evitar la reproducción de microorganismos, mantener también las condiciones higiénicas adecuadas el mayor tiempo posible, hablando de evitar que haya acumulación de agua, etcétera. Control de procesos relacionados a la destrucción, donde principalmente nos enfocamos en destruir o lograr letalidad sobre la carga microbiana que tenga el producto, y finalmente los procesos de sanitización, donde buscamos mantener a raya la carga microbiana. Recordemos que durante el proceso de alimentos, los microorganismos que están presentes de forma natural en nuestras materias primas están constantemente reproduciéndose en las superficies, en los desechos. Es importante que al aplicar frecuencias y metodologías adecuadas de sanitización mantengamos a raya o no permitamos que el nivel de microorganismos, la carga microbiana de estas superficies se eleve a niveles peligrosos. La frecuencia de sanitización estará relacionada directamente a la velocidad con la que se reproducen los microorganismos en mis superficies, y es algo que puede ayudar o que puede ser validado con un programa de monitoreo ambiental efectivo. Respecto a los programas de saneamiento que empleamos en la industria, tenemos el control y la seguridad de agua, donde prácticamente pedimos, o lo que se solicita en normativas y protocolos y legislaciones, es que el agua que va a estar en contacto con alimentos como ingrediente o que va a ser parte de los procesos de limpieza y de sanitización de superficies de contacto con alimentos, incluyendo las manos de los operadores, sea de calidad potable. Y es importante, respecto al plan de monitoreo, también mantener un control sobre la calidad microbiológica del agua que estamos usando en todo momento. El aseo y sanitización de equipos, utensilios y estructuras, que tiene que ser apropiado, y apropiado, entre comillas, es una palabra que se usa mucho en la industria para referir a diferentes requerimientos, y realmente apropiado significa que estoy utilizando las metodologías correctas, los productos químicos correctos y haciéndolo también a la frecuencia correcta para impedir que utensilios o equipos se conviertan en un vector de contaminación. Prevención de la contaminación cruzada principalmente refiere al establecimiento de flujo para materiales, personas y desechos, de manera en que aquellos productos o aquellas partes del proceso que tienen un mayor nivel de higiene no se vean afectados por materias primas crudas, por desechos o por personal que viene de áreas con niveles menores de higiene. Principalmente el control de los flujos es esencial para evitar la contaminación cruzada. Respecto a la salud e higiene del personal, esto es otro punto clave. Recordemos que vivimos en una época donde tenemos todos los conocimientos respecto a los microorganismos que nos causan enfermedades, toda la tecnología para combatirlos, pero seguimos sufriendo de enfermedades transmitidas por alimentos y sigue muriendo gente. Lamentablemente, esto es a causa de los errores humanos. Mantener una adecuada higiene personal y comportamientos higiénicos adecuados también en la planta nos ayudan a mejorar muchísimo las posibilidades de que el producto sea inocuo, es decir, a disminuir las posibilidades de que el producto cause problemas con mis consumidores. Respecto a esto, últimamente se viene hablando con mayor énfasis sobre la cultura de inocuidad, y es algo que ya se está introduciendo en algunos protocolos de certificación. El manejo de plagas, sin lugar a duda, es clave para garantizar la inocuidad. Recordemos que las plagas son vectores de muchas enfermedades y también de muchas bacterias patógenas. Lo importante es que mi plan de control de plagas las mantenga lo más lejos posible de mis áreas de proceso, de mis materias primas y por supuesto de mi producto terminado. El etiquetado y almacenamiento y manejo de productos químicos, que no tiene mucho que ver con el tema microbiológico, pero sí es importante considerarlo en temas de saneamiento. Y el manejo de desechos sólidos y líquidos, que tiene que tener como objetivo alejarlos de mis materiales que tienen alto nivel de higiene, principalmente los productos que ya han sufrido procesos de letalidad, y además que sean retirados de las áreas de proceso en frecuencias adecuadas para que no puedan causar contaminación o que no permitan la reproducción de microorganismos a tal nivel que pueda ser peligroso.
Ok, una consideración importante que tenemos que tener en cuenta es evitar la formación de biofilms. Realmente la aplicación adecuada de procedimientos de sanitización es la herramienta que tenemos que usar para evitar la formación de biofilms. Recordemos que las bacterias se están reproduciendo todo el tiempo en mis alimentos y en mis superficies. Es algo que no puedo evitar. Y algunas de estas bacterias, aunque no sean patógenas, pueden producir exopolímeros que ayudan a fijar sí, a microorganismos patógenos a las superficies de contacto y de no contacto con alimentos. En biofilms se han aislado todo tipo de microorganismos, desde patógenos hasta los causantes de deterioro. Recordemos que los biofilms también ofrecen una especie de protección a las bacterias, volviéndolas más resistentes a las limpiezas y sanitización convencional y permitiendo que estén constantemente bacterias de todo tipo cerca de mi alimento. Entonces, es muy importante y una consideración bastante importante es identificar las zonas donde se están formando biofilms dentro de mi planta y cercanas a las superficies donde manejo alimentos para tomar las acciones necesarias para eliminarlas. Respecto a los factores que influyen en la limpieza y sanitización de las superficies, tenemos que considerar, por supuesto, el tipo de suciedad, es decir, la característica las características intrínsecas de la suciedad con la que estoy lidiando, sea esta sólida, polvos o líquidos, sea alta en grasa, alta en proteínas, etcétera. Y esto va totalmente relacionado al tipo de químico que voy a usar para tratarlo. De igual manera, tengo que considerar la condición de la suciedad, es decir, qué cantidad de suciedades con la que estoy lidiando. Es bastante importante eliminar lo más que pueda la suciedad antes de aplicar químicos a las superficies. Recordemos que principalmente materia orgánica causa interferencia con la acción de algunos químicos. La temperatura y la dureza del agua, sin lugar a duda, también es un factor que tenemos que considerar, sobre todo porque interfieren en la eficiencia de los elementos químicos que estamos usando para la sanitización. También es importante considerar el tipo de superficie que voy a limpiar, si es porosa, lisa, además si tiene algún tipo de, si puede sufrir algún tipo de daño con algún químico que yo puedo usar en ellas. El tipo de agente limpiador, muy importante, conocer las condiciones en las que debe ser usado y las concentraciones principalmente. Acción mecánica que sea necesario aplicar sobre las superficies de contacto, eso es algo también que tenemos que tener en cuenta y se va a relacionar al tipo de la suciedad. Tratamientos, duración del tratamiento, luego aplica para los sanitizantes. Recordemos que si no cumplimos con los tiempos de contacto de sanitizantes sobre la superficie, no estamos obteniendo la eficiencia que necesitamos y estaríamos prácticamente tirando el dinero. Y por último, pero no menos importante, el entrenamiento del personal. Es importante que aquellas personas que se dedican a las actividades de limpieza y sanitización conozcan todos estos factores y cómo interactúan entre sí. Es bastante importante que ellos sean conscientes de qué pasa si uno de estos factores no es el adecuado y también cuáles son las consecuencias de una mala práctica de sanitización. Dentro de las plantas y parte del plan de monitoreo microbiológico es bastante importante encontrar e identificar los nichos de contaminación. Sin lugar a duda, lugares como desagües son aquellos donde más concentración de bacterias de todo tipo, incluyendo las patógenas, va a haber. Es muy importante que nuestras actividades de limpieza y sanitización también se enfoquen en atacar la reproducción o la carga microbiana de este tipo de lugares. Las reparaciones hechas al apuro o reparaciones temporales también pueden constituir una fuente importante de refugio para bacterias patógenas dentro de la planta. Siempre se aprecia la velocidad o la rapidez con la cual el personal de mantenimiento puede realizar una reparación que me evite tener una para y una pérdida de productividad en mi planta. Sin embargo, es necesario que personal de calidad o personal que tenga competencias bien formadas respecto a inocuidad y sanitización supervise este tipo de reparaciones para asegurar que sean
realizadas de forma correcta y de forma en que se minimice la reproducción de microorganismos y el potencial de contaminación. Cuando hablamos de pelear contra los nichos de contaminación, una analogía muy importante es de que la planta o el área de procesamiento de alimentos debe ser mantenida como nuestra casa, es decir, tenemos que prevenir los daños, estar atentos cuando estos se generen y supervisar las reparaciones para que éstas sean de manera, como ya lo mencionaba, en que no causen potencialidad de contaminación. Muy bien. Lo mencionaba al principio de la presentación, un tema clave cuando estoy hablando de asegurar las condiciones higiénicas de mis áreas de proceso es la zonificación de la planta. La zonificación de la planta tiene como objetivo separar diferentes áreas dentro de mi instalación de producción de alimentos en base al riesgo que representan para el producto, y cada una de estas áreas, por supuesto, demanda estándares de higiene diferenciados. Es muy importante la zonificación de la planta al momento de ahorrar recursos, pues puede significar un ahorro importante, eliminar frecuencias innecesarias de limpieza y de sanitización a áreas que no lo merecen. Y también es bastante importante que la zonificación de la planta esté integrada de forma lógica a la forma en que se realizan las operaciones, es decir, a los flujos a los flujos de las operaciones en planta. Si yo identifico una zona de alto riesgo, es bastante importante saber que los flujos de materiales sucios o de desechos tienen que tratar de evitar esa zona. Algo importante que se debe considerar es que muchas zonas higiénicas pueden necesitar de barreras físicas e incluso de filtros sanitarios para evitar que la contaminación ingrese a ellas, principalmente cuando estamos trabajando con productos listos para comer que están expuestos al ambiente. Una consideración importante que yo tengo que tener para realizar la zonificación de la planta es conocer las características del producto, es decir, sus propiedades intrínsecas respecto a la inhibición de patógenos, respecto a si han estado estos alimentos asociados con brotes, y si lo han estado es importante saber qué tipos de enfermedades han ocasionado, saber si el producto que está en esa área recibe posteriormente procesos de letalidad, ya sea en el proceso o por parte del consumidor, o considerar si está expuesto al ambiente. Áreas donde no se elaboran alimentos, se entiende que son aquellas que van a tener un menor índice higiénico, no por ello deben estar desatendidas. Luego es bastante importante que las áreas de transición también sean cuidadas y monitoreadas con cuidado, pues son aquellas que me permiten la entrada a áreas donde se manipulan productos. Áreas comunes de higiene básicas o de buenas prácticas de manufactura básicas, aquellas como bodegas, recepción o almacenamiento de materias primas, no requieren luego de un excesivo nivel higiénico, pero este tiene que ser acorde al tipo de producto que se está almacenando ahí. Eso es importante de conocer y tiene que estar dentro de los planes de mi planta. Finalmente, áreas de control de patógenos primarios son aquellas donde hay productos que ya han recibido procesos de letalidad, que están listos para comer y que están expuestos al ambiente previo a su empaque y despacho. Entonces, estas áreas son aquellas que van a tener un mayor nivel de control y en las cuales tengo que poner más énfasis, por supuesto, en el plan de monitoreo ambiental. La zonificación, importante de considerar, no solo debe quedarse en el papel, es decir, la zonificación de la planta no tiene que ser tener mi papel o mi plano pintado con diferentes colores, o que el personal use ropa diferente en diferentes áreas. Es bastante importante que la aplicación efectiva de estándares higiénicos sea diferenciada para cada zona. Es decir, si yo tengo una planta donde identifico un área de embalaje o de ensamblaje y envoltura de un alimento listo para comer, tiene que ser bastante evidente que las frecuencias de sanitización y la intensidad de la sanitización en esa área
es mucho mayor que en un área, por ejemplo, de almacenamiento de ingredientes refrigerados. Entonces, eso es una consideración bastante importante de tener. Hay muchas guías, muchas consideraciones que podemos usar para la zonificación de áreas. Realmente una de las más prácticas que he encontrado es aquella que nos otorga la norma BRC en su apéndice 2, donde a través de dos árboles de decisiones, uno para alimentos que se almacenan a temperatura ambiente y otro para alimentos que se almacenan refrigerados, nos ofrece una serie de preguntas para determinar si las áreas son de alto riesgo, de alto cuidado a temperatura ambiente, de bajo riesgo, o áreas sin producto o con el producto cerrado. Recordemos que en la versión 8 de esta norma se reestructuran los requisitos para concentrar todos aquellos que son relacionados a zonas de alto riesgo y alto cuidado, y realmente nos ofrece una guía bastante interesante de cuáles son las consideraciones que deberíamos tener si no somos una empresa certificada en el manejo de este tipo de zonas donde la higiene es clave para garantizar la inocuidad de los productos. Muy bien. El siguiente capítulo, integración de los programas de monitoreo en los sistemas de inocuidad. Recordar que el plan de monitoreo ambiental no tiene como objetivo la validación de los métodos de limpieza y de sanitización, pero sí es una herramienta bastante importante para la validación de las frecuencias con lo que realizamos estos procedimientos. Todos conocemos la pirámide de la inocuidad, en este caso la he puesto de forma horizontal, o el camino a la inocuidad. Conocemos que el plan HACCP o el sistema HACCP es el corazón de los sistemas de inocuidad, tanto en legislaciones como en protocolos certificables para la industria, y también es bien conocido que los programas prerequisitos son la base mínima que sostiene este plan HACCP, que garantiza la eficacia del plan HACCP si este es bien aplicado. Más adelante están los sistemas de gestión de inocuidad más robustos. El plan de monitoreo ambiental justamente se ubica entre programas prerequisitos y plan HACCP para asegurar que todos los POE y POEs que yo he implementado como soporte del plan HACCP estén funcionando de manera correcta y sean la base que necesitamos para garantizar la inocuidad. El plan de monitoreo ambiental constituye tal vez la herramienta más importante para la verificación de estos programas básicos para la inocuidad. El plan de monitoreo ambiental ha sido consolidado, o se ha consolidado en las últimas versiones de los protocolos FCI como requisitos importantes. Volviendo a la versión 8 de la norma BRC Food, se incluye un nuevo capítulo para esta versión, el 411.8, donde detalla los nuevos requerimientos respecto a un programa de vigilancia ambiental. Algunas de las consideraciones es la documentación de los puntos de muestreo, las frecuencias de toma de muestras, los organismos objetivos, métodos de muestra y acciones correctivas en caso de que los límites que la planta haya establecido no se cumplan. IFS también en su versión 6.1, un poco más resumido, pero igual muy puntual, declara que se debe verificar la eficacia de los programas de limpieza y sanitización a través de un plan de muestreo y análisis microbiológico que tiene que estar documentado junto a las acciones correctivas en caso de que se obtengan resultados que no son satisfactorios. Lo propio la norma SQF en sus puntos 2, punto 4, punto 8 detalla los requerimientos de esta norma respecto al plan de monitoreo ambiental, y la norma FSSC 22000, que es nuestra lámina siguiente, pide también un plan de monitoreo ambiental que es entendido como un proceso de verificación y por tanto nos refiere a los requisitos de la norma ISO 22000 para la verificación, específicamente los requisitos 7.8, planificación de la verificación, y 8.4, verificación del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, esto en la norma ISO 22000-2005. Falta la aclaración acá.
Bien, de igual manera, en la ya no tan nueva ley FESMA, en su apartado 117.165, se detallan algunos de los requisitos relacionados al plan de monitoreo ambiental, entre ellos que sean científicamente validados. Y esto es algo bastante importante de recalcar. De todas maneras, tenemos a la mano hoy en día literaturas y estudios científicos que nos permiten o que nos entregan soporte para la validación de qué tipo de indicador o qué tipo de patógeno estoy buscando en mi ambiente de proceso, dependiendo del tipo de producto que yo elabore. Ok, entramos a la parte final de nuestra charla, entrando ya al desarrollo del plan de muestreo. En la siguiente lámina, para entrar en contexto, es importante conocer que un criterio microbiológico es un parámetro de gestión que me permite definir la aceptabilidad o no de un alimento o de un proceso, incluyendo los procesos de sanitización. Dentro de los criterios microbiológicos se consideran microorganismos indicadores y también microorganismos patógenos. Estos microorganismos están directamente relacionados, o el estudio de estos microorganismos están directamente relacionados al tipo de alimento que yo estoy manejando. Cuando hablamos de indicadores de higiene de los alimentos, análisis muy comunes son aquellos de mesófilos aerobios, recuentos de hongos y de levaduras, recuentos de coliformes totales. Entrando ya a indicadores de contaminación fecal, podemos estudiar coliformes fecales, E. coli, enterococos o Clostridium perfringens. También tenemos algunos microorganismos patógenos que nos pueden indicar abuso de tiempo y temperatura, como el Staphylococcus aureus, el Clostridium perfringens, Bacillus cereus o Clostridium botulinum. Finalmente, indicadores o patógenos que pueden provenir de la contaminación cruzada y que causan bastante daño cuando llegan a producto terminado, como Listeria monocytogenes, Salmonella, hepatitis, norovirus, E. coli O157H7 y Shigella. Muy bien. Bastante importante también recordar, y una herramienta muy útil para la definición de los criterios que aplique luego en mi plan de monitoreo microbiológico, es esta referencia de la International Commission on Microbiological Specifications for Food. Aquí nos refiere a 15 categorías de muestreo relacionadas a las condiciones de uso y de consumo por parte de los consumidores y al grado de riesgo. Podemos ver en la parte verde que hay condiciones, dependiendo del tipo de alimento y el tipo de empaque, que pueden reducir el riesgo presentado en el alimento, mantener el riesgo o aumentar el riesgo. De igual manera, hay microorganismos que únicamente afectan a la vida útil o alteran al producto, algunos que refieren un bajo riesgo a la salud, un riesgo moderado y un riesgo grave. Dentro de estos planes de muestreo se consideran planes de muestreo de 2 y de 3 clases, bastante importante saber y recordar. Aquellos planes de muestreo de 2 clases son los que me otorgan un criterio de aceptabilidad o no. Recordemos que C significa el número de muestras no conformes que pueden ser aceptadas, N es el número de muestras que yo analizo, y entran acá los conceptos de la M minúscula, que es el límite microbiológico establecido, que se usa dentro de los planes de 2 clases, y M mayúscula para los planes de muestreo de 3 clases, que son los límites marginalmente aceptables. Entonces, existen criterios microbiológicos definidos para todo tipo de alimentos, y dependiendo de las condiciones en que se usen y del riesgo que representan los microorganismos para estos tipos de alimentos y para los consumidores, se definen parámetros en base a 2 o 3 clases.
Eso es algo importante y que vamos a ver un poco más adelante. Ok, entrando de lleno al programa de monitoreo ambiental, las preguntas que regularmente surgen son ¿dónde muestrear, cuánto muestrear y qué analizar? Es importante identificar, mapear y, si es posible, inventariar todas las superficies de contacto con los alimentos que tengo en diferentes áreas de mi zona de procesamiento, áreas como rodillos, cepillos, estructuras bajo los equipos, amortiguadores, bandas, todo tipo de utensilios. Entre más áreas tenga identificadas, mucho mejor. Cuánto muestrear no está determinado. Regularmente se piden 5 unidades por área. Algunas referencias hablan de 5 unidades en superficie de contacto con los alimentos, 5 unidades en superficie de no contacto con los alimentos. Algo que tenemos que considerar acá es que el cuánto muestrear va a estar muy relacionado al tipo de producto que yo estoy elaborando. Entre más peligro pueda significar este producto para los consumidores o más peligro pueda significar la contaminación que puede llegar a estos productos, mucho más tendré que muestrear. No lo mismo en productos que van a sufrir luego fuera de la planta tratamientos de letalidad por parte de los consumidores. ¿Qué analizar? Los indicadores son básicos. Conocemos indicadores de la higiene general del proceso, también con indicadores de posible contaminación e indicadores que me pueden dar luces de si hay la posibilidad de tener patógenos o no en mi producto. Okay. Respecto a las zonas de muestreo, se ha llegado a un consenso general sobre 4 tipos de zonas que están relacionadas a la distancia de estas con el producto. Zona 1 o zona 4, dependiendo de cuál es el enfoque y el autor, refiere a zonas de contacto directo con los alimentos. Pueden ser superficies vivas como las manos de los operadores que están elaborando los productos, mesas de trabajo, bandas transportadoras, e incluso parte interna de los materiales de empaque, que es algo que tenemos que considerar también. Superficies que no entran en contacto con los alimentos, que están cercanas o adyacentes a la superficie de contacto con los alimentos, por ejemplo, las patas de las mesas, partes del equipo que no entran en contacto directo con los alimentos, partes interiores de túneles, etcétera. Estas zonas tal vez son las que más pueden contribuir a una eventual contaminación cruzada si es que no se hace énfasis en la limpieza y sanitización adecuada de las mismas. Recordemos que muchas veces las operaciones de limpieza y sanitización se enfocan en zonas número 1, en superficies de contacto con los alimentos, y muchas veces los operadores de sanitización olvidan las zonas número 2. Entonces es bastante importante reforzar con nuestro equipo de limpieza y sanitización la importancia de que éstas sean tratadas, limpiadas y sanitizadas como si se tratara de una superficie de contacto con los alimentos. Cuando hablamos de las zonas número 3, refiere a superficies un poco más remotas que no entran en contacto con los alimentos, pero que sí podrían causar contaminación o facilitar la entrada de contaminación a las zonas 1 o 2. Hablamos de paredes, techos, pueden ser puertas incluso. Aquí entran las zonas de transición. Y zonas 4, aquellas bastante alejadas de la superficie de contacto con los alimentos, por ejemplo, lockers o casilleros del personal, que sin embargo podrían tener cierta incidencia en que se vaya transportando contaminación o microorganismos patógenos hacia el interior de la planta. Regularmente se tiene que tomar muestras de las zonas 2, 3 y 4. Es importante que se consideren con alguna frecuencia dentro de los planes de monitoreo ambiental para evitar que la contaminación de ellas llegue a las zonas número 1. Okay. La frecuencia de toma de muestras también va a estar directamente relacionada a cuál es el nivel de peligrosidad del área en la que está
la que estoy manipulando los alimentos. Por ejemplo, si son actividades muy sucias o hay actividades sucias que se están realizando próximas al área de donde estoy manipulando alimentos, por ejemplo, actividades que generen nebulización o polvo, áreas que están regularmente húmedas, áreas que tienen drenajes abiertos o áreas que tienen alto flujo de personal, son aquellas que se deberían muestrear con mayor frecuencia. Luego también influyen los ambientes cálidos, áreas donde hay alimentos crudos, donde se están empacando o llenando envases, y finalmente áreas donde se empacan productos que ya están listos para comer. Entonces, las frecuencias diarias, semanal, quincenal, mensual, trimestral o semestral la van a establecer finalmente las plantas en base a un análisis de riesgo de las áreas y de las superficies de contacto. En los últimos años se ha pasado de un enfoque de dividir la planta en una especie de grids imaginarios a realizar análisis de riesgos enfocados en cuál es la posibilidad de contaminación del producto y la consecuencia de esa contaminación. Entonces es un enfoque un poco más proactivo. En áreas donde no se elaboran alimentos, por supuesto, vamos a tener un menor nivel o una menor frecuencia de muestreo, y gradualmente va a aumentar la frecuencia de muestreo a medida que lleguemos a áreas de transición y áreas de control de patógenos primarios, que recordemos son aquellas áreas donde hay producto listo para comer expuesto. Es importante respecto al programa de monitoreo ambiental que las responsabilidades estén definidas en el muestreo y por supuesto que este muestreo sea realizado por personal competente, que conozca las normas y que conozca los procedimientos establecidos por la empresa para realizar ese tipo de actividades. Es importante contar con un plano en el que se muestren los puntos de muestreo, esto como guía bastante importante. Sin embargo, un listado de puntos también me puede servir, o un inventario hecho de manera electrónica. Tener a la mano siempre los procedimientos de muestreo y las acciones de seguimiento requeridas. Una consideración muy importante es cuidar la higiene del personal que realiza el muestreo para que esto no interfiera dentro de los resultados. Cuidar la higiene de los implementos de muestreo, que las muestras sean representativas, que se traten de acuerdo a las indicaciones, y aquí también es bastante importante el cuándo tomar las muestras. Regularmente, en ciertos casos se usan muestras o se realiza toma de muestras luego de las actividades de sanitización con el objetivo de verificar la eficacia. Sin embargo, esto no suele ser recomendado debido a que pueden todavía haber sustancias que inhiban el desarrollo de microorganismos, residuos de los sanitizantes utilizados. Un tiempo adecuado en el cual se puede tomar las muestras para este programa de monitoreo ambiental es aproximadamente 3 horas después de iniciada la producción. Esto me permite que si hay alguna sustancia que inhibe los microorganismos ya se haya retirado de las superficies, y también permite que en el caso de que haya residencia de algún microorganismo patógeno o de algún otro tipo de microorganismos cercanos a las superficies de contacto con los alimentos, se hayan hecho camino hasta estas y puedan ser identificadas. Entonces, la consideración sobre el tiempo en el que voy a hacer mi muestreo es bastante importante para el éxito del plan de monitoreo ambiental. Algunas de las metodologías disponibles para el muestreo de superficies: tenemos el contacto o impresión, el arrastre con tórula o esponja, que es realmente uno de los más usados, el enjuague, la bioluminiscencia y el análisis de residuos de las áreas de proceso.
En el primer caso, muestreo por contacto o impresión, disponemos de algunas herramientas para este tipo de muestreo, como placas preparadas, petrifilms o paletas de agar que son de muy fácil uso y nos pueden otorgar con facilidad mecanismos para hacer la toma de muestras en las áreas que haya identificado dentro de mi plan. En el segundo caso, uno de los más usados, tenemos a las tórulas o hisopos o las esponjas, las cuales nos permiten tomar muestras de áreas con diferente configuración o de diferente contextura. Es bastante importante que este tipo de muestras sea llevada inmediatamente al laboratorio y sea mantenida en las condiciones adecuadas. También es importante que cuando estemos muestreando con este tipo de herramientas evitemos el muestrear sobre superficies que tengan químicos que puedan impedir el desarrollo de los microorganismos. La aplicación de métodos cuantitativos o cualitativos nos permite evaluar el desempeño de mis programas de limpieza o sanitización. Luego es decisión de la planta o va a ser resultado del análisis de riesgo que yo realice, la selección del tipo de método, métodos cuantitativos, principalmente para los indicadores, donde de acuerdo a la medición de la carga microbiana yo puedo tener una idea general del nivel higiénico de mis superficies, y métodos cualitativos relacionados principalmente a la presencia o ausencia de patógenos, que también es un indicador relevante para la inocuidad de mis alimentos. El enjuague se usa principalmente para contenedores de los alimentos, pero también es muy importante para hacer el análisis de superficies vivas como las manos de los empleados. Aquí tenemos unas indicaciones de referencia respecto al nivel higiénico de contenedores de leche, clasificaciones desde satisfactoria a insatisfactoria y la medición en unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado. Entonces esto es un indicativo de referencia, no hay una norma que sea completamente, que esté establecida para esto y que sea de uso general. Una herramienta bastante importante y que tenemos a disposición es el uso de bioluminiscencia. Esto nos entrega muy rápidamente resultados sobre cuál es la carga orgánica de las superficies. El ATP recuperado puede depender o puede ser relacionado a contaminación microbiana, pero también es importante saber que la presencia de residuos orgánicos, parte de mi producto, puede también generar falsos positivos en el ATP. El ATP suele variar los resultados aceptables respecto al tipo de materia o el tipo de superficie que estoy utilizando, el tipo de proceso que realizo, el tipo de células predominantes, el grado de procesamiento de la materia prima y también el tipo de producto químico que estoy utilizando. Lo importante respecto a las metodologías de muestreo y de control por bioluminiscencia es que son específicas y tienen que ser específicamente establecidas para cada condición de operación. Esto es algo que las empresas deben trabajar directamente con los proveedores de este tipo de soluciones, quienes pueden colaborar con la validación de los resultados, es decir, un resultado que es aceptable para una planta en X condición puede no serlo para otra, y eso es algo que muy cuidadosamente debemos definir para nuestras operaciones. ¿Qué criterios microbiológicos aplico a las superficies? Ese es un tema que puede generar mucha discusión. Realmente no hay
guías claras respecto a este tema. Algunos autores utilizan algunos límites o criterios, hay ciertas normativas que usan otros. En 2001, en la Unión Europea se utilizaba un valor de aerobios mesófilos totales aceptables de hasta 10 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, de enterobacterias de hasta 1 unidad formadora de colonia por centímetro cuadrado. Recordemos que regularmente un área de muestreo para torulado es de 100 centímetros cuadrados. Sin embargo, esto fue abolido en 2006. Asimismo, la normativa peruana 461 de 2007 nos habla de menos de 1 unidad formadora de colonia por centímetros cuadrados de aerobios mesófilos totales para superficies de contacto con los alimentos. Lo realmente importante acá es que la planta establezca cuáles son los criterios que ellos van a utilizar en base al tipo de producto que ellos utilizan, el tipo de proceso que mantienen, y que esto esté directamente relacionado a los parámetros microbiológicos objetivos que yo busco en mis alimentos. En la norma de la Unión Europea 2073 de 2005, para mí es una muy buena referencia. Se establecen allí los criterios microbiológicos para diferentes tipos de alimentos, desde productos provenientes de proteínas animales hasta vegetales. Es importante saber que mi objetivo debe ser cumplir esos criterios en los alimentos, y las superficies de contacto con los alimentos tienen que ayudarme a cumplirlos. Es decir, esas normas son muy buena referencia. Además de los monitoreos de superficie de contacto con los alimentos, nosotros tenemos que realizar el monitoreo constante de nuestro producto terminado. Es muy importante que nosotros hagamos el vínculo o el match entre cuáles son los resultados que estoy obteniendo de mis superficies de contacto con los alimentos y los resultados que estoy obteniendo de mi producto final, para así establecer tendencias que me indiquen si un resultado de superficie puede generarme algún riesgo. Tenemos aquí otras referencias respecto a niveles de riesgo para unidades formadoras de colonia por número de microorganismos de superficies de contacto con los alimentos. Ojo que esto es solo referencial, la literatura está llena de diferentes criterios. Tenemos algunos, por ejemplo, que nos indican que un grado de limpieza aceptable es de 10 a 10 al cuadrado unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado. Otros hablan de menos de 1 unidad formadora de colonias por centímetro cuadrado. Realmente lo importante es que nosotros nos ajustemos a lo que dicen los lineamientos de mi industria y a lo que estadísticamente se demuestra seguro para mi producto. Y esa estadística la voy a obtener de los resultados constantes de mis análisis. Parte importante del plan de monitoreo ambiental es saber qué voy a hacer cuando identifico un parámetro fuera de lo normal o un parámetro que supera las expectativas o los criterios que he establecido para mi planta. Paso número 1 y bastante importante es identificar la fuente de contaminación. Si yo he realizado un monitoreo basado en el compost de muestras, es bastante importante que si una muestra compost me arroja positivo para un patógeno, en esas superficies que han sido parte del compost tengo que realizar un monitoreo individual para identificar realmente cuál es el problema, determinar si hay más áreas afectadas, es bastante importante también, es decir, extender el monitoreo a las áreas aledañas donde he encontrado un problema o la presencia de algún patógeno de peligro. Eliminar la fuente de contaminación. Esto puede ser bastante difícil y puede requerir de bastante trabajo cuando un microorganismo patógeno se ha establecido en el medio. Sin embargo, haber identificado esta fuente me da guías sobre qué controles adicionales yo tengo que implementar para evitar que la contaminación llegue desde ahí a mi producto. Y finalmente, prevenir toda nueva ocurrencia, y esto se relaciona bastante bien o
a la actualización de mis planes de limpieza o mis programas de limpieza y de sanitización. Tenemos que ser conscientes de que nuestro plan de monitoreo ambiental nos puede también dar luces sobre un potencial problema en un producto final. Si encontramos patógenos como listeria dentro de superficies que han tenido contacto con alimentos listos para consumo, y principalmente si estos alimentos van a ser consumidos por poblaciones sensibles, tenemos que tener en cuenta que es necesario un muestreo exhaustivo del producto para identificar si es que hay problemas allá, e incluso podríamos considerar algún recall o un withdrawal o una recuperación de producto para análisis en caso de que los niveles de patógenos encontrados hayan sido altos. Recordar respecto al plan de monitoreo microbiológico que la revisión tiene que ser al menos anual, y con revisión nos referimos al reforzamiento de las frecuencias de este plan, al aumento de los puntos de control dentro de mi inventario y también al posible análisis de diferentes indicadores o patógenos en mi proceso. Algo importante y que es un lineamiento de BRC en su nueva versión, pero también lo consideran las guías de FDA, es que si mi plan de monitoreo ambiental de patógenos me está arrojando consistentemente resultados negativos, necesito una actualización. Toda planta de alimentos tiene la potencialidad de contener patógenos en algún punto. Sabemos que en la superficie de contacto con los alimentos es bastante difícil que lo haya debido a la limpieza y sanitización constante, pero esquinas, paredes, alcantarillas, desagües, son puntos donde potencialmente hay bacterias patógenas esperando a ser trasladadas hacia el alimento. Es muy importante desde el punto de vista de un plan de monitoreo microbiológico de las superficies, de los contactos con los alimentos, que tengamos identificadas cuáles son las fuentes donde haya confirmación de bacterias patógenas para que emprendamos las medidas adecuadas o instalemos las barreras adecuadas para que estos microorganismos lleguen al producto final. Con un pensamiento final, es muy importante el análisis de los datos que obtenemos del plan de monitoreo microbiológico de ambientes. Hoy en día la información es muy valiosa y de nuevo un plan de monitoreo microbiológico de ambientes representa una inversión bastante cuantiosa para las plantas de alimentos. Esta inversión estaría perdida si nosotros no utilizáramos esos datos para la toma de decisiones. Es bastante importante la correlación del plan de monitoreo microbiológico de ambientes con otras actividades de verificación, como la mencionada anteriormente, el análisis de producto terminado, y que podamos de forma estadística determinar qué carga microbiana en el ambiente ha generado un potencial problema en el producto final, y esto luego tiene que ser utilizado para la redefinición o la revisión de mi plan de monitoreo microbiológico ambiental. Hasta aquí, Ariel. No sé si tengamos alguna pregunta. Sé que estamos un poco cortos con el tiempo. Sí, muy bien, Luis. Te agradezco. Excelente la presentación. Hemos visto a través de nuestro chat que ha generado mucho interés toda la información que nos has entregado. Incluso algunos nos hacen algunas peticiones y podrías volver a revisar algunos tópicos. Vamos a ver si nos da el tiempo durante la ronda de preguntas. Si no, les recuerdo que el video completo, para que lo puedan revisar, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, NSF International, el cual les voy a compartir una vez que terminemos la ronda de preguntas. Bien, Luis, han llegado muchas preguntas y algunas de ellas las vamos a ir abordando durante estos minutos que nos quedan. Fíjate que es interesante la pregunta porque tú hablaste de biofilms. Entonces, Viviana Vargas nos pregunta cómo podemos detectar la presencia de biofilms y, bueno, si detectamos esta presencia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué tiene de distinto respecto a otros microorganismos que no generan estos mecanismos de protección? Muchas gracias, Viviana, por la pregunta. Importante conocer respecto a los biofilms que estos son una comunidad muy variada de microorganismos. No solo se refiere a unos microorganismos, sí hay aquellos que favorecen la formación de las estructuras que sostienen a otros microorganismos patógenos.
¿En qué se diferencian de la presencia de otros microorganismos, ya los llamamos anteriormente transitorios en las superficies? Es que estos están establecidos. Entonces, algunas guías para ubicar biofilms son, por ejemplo, resultados consistentes a pesar de la aplicación de procedimientos de limpieza y sanitización en las superficies, por ejemplo, en bandas transportadoras de alimentos, donde consistentemente estoy teniendo recuentos altos de mesófilos aerobios totales o de algún patógeno. Es importante que en base al tipo de superficie con la que estoy manejando, evalúe la aplicación de productos químicos de mayor fuerza, y si esto no es posible, cambiar, por ejemplo, equipos, superficies o bandas que puedan ya verse, en las cuales ya puedan haberse desarrollado biofilms. Perfecto. Espero haber contestado tu pregunta, Viviana. Si no, de todas maneras, podemos tener contacto luego, no hay ningún problema. Bien, Luis, asociado a la respuesta que nos acabas de dar para Viviana, aquí tenemos Samuel, nos hace una pregunta. Si pudieras precisar cuáles son los microorganismos transitorios, ya que es un concepto que no manejaba. Sí. Con microorganismos transitorios nos referimos a cualquier microorganismo que entra a través de nuestras materias primas o personal, patógenos o microorganismos causantes de deterioro. La diferenciación con los microorganismos residentes es que estos últimos logran establecerse en las áreas de proceso. Y uno de los microorganismos residentes más peligrosos y bastante estudiado es la listeria, por ejemplo, que puede entrar como transitorio a mis áreas de proceso, pero una vez encuentra las condiciones y los sitios de refugio, o encuentra la formación de biofilms que se está desarrollando por parte de otros microorganismos, llega y no se va, puede permanecer incluso años. Hay plantas que elaboran constantemente en condiciones o en ambientes donde hay listeria. Lo importante es tener bien identificado cuáles son los puntos donde está este microorganismo patógeno y tener medidas higiénicas adecuadas que impidan que se transporte hacia los alimentos. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta, Luis. Acá me llega otra pregunta relacionada con los pisos y su calidad. Dice, ¿los pisos necesariamente tienen que ser 100% lisos, con ojalá epóxicos, o es suficiente que estos no tengan grietas? ¿Qué recomendación nos haría en este punto? Bueno, la respuesta va a depender del tipo de producto que estemos manejando. La situación ideal con la que soñamos todos los que hacemos inocuidad es un piso epóxico 100% liso y con las esquinas redondeadas donde el agua fluya simplemente y las operaciones de limpieza y sanitización sean muy fáciles de realizar. Sin embargo, es importante que tener la flexibilidad de adaptarnos a diferentes condiciones. Sabemos que una inversión bastante fuerte es cambiar pisos en una planta de alimentos. Mucho menor es la inversión en mantener frecuencias de limpieza adecuadas y mantenimiento adecuado. Entonces, esto va a depender bastante del tipo de alimento que uses, por ejemplo, o el tipo de condiciones de proceso en las cuales estás laborando. Cuando hay mucha humedad, realmente es bastante recomendado el piso epóxico, luego porque ayuda a que el agua circule y que no se estanque. Un piso que tenga un poquito mayor nivel de rugosidad puede ser también bastante práctico para operaciones en seco, donde la limpieza y la sanitización o la acumulación de residuos no permite una excesiva reproducción de microorganismos. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos, Luis nos acaba de dar bastantes nuevos criterios como para poder ver si aplicaría o no tener este piso ideal que nos contaba. Luis, tenemos una pregunta de Viviana Vargas y nos dice, se habló de varias metodologías para el muestreo. ¿Cuáles son los criterios que yo debería utilizar para elegir una de ellas y cuál sería la más recomendable? Ok, de nuevo, misma respuesta, muy relativa al tipo de alimento con el que estás trabajando y también al tipo de superficie que vas a muestrear.
Me parece que es la norma 18593 la que nos entrega diferentes directrices para el muestreo de superficies de contacto con los alimentos, eh, ya sea por tórulas, ya sea por swaps, ya sea por impresión, eso lo vas a decidir tú. Regularmente las más utilizadas son tórulas o esponjas, y las esponjas, bueno, la diferenciación con las tórulas es que las utilizas cuando las superficies de muestreo son mayores. Entonces, esta es una recomendación que es bastante práctica de trabajar con los proveedores de este tipo de insumos, y también es importante que yo tenga variabilidad de herramientas de muestreo en mi planta si yo tengo diferentes condiciones o diferentes tipos de superficies que van a ser parte de mi plan de monitoreo microbiológico. Perfecto. Muchas gracias. Juan Carlos nos pregunta si es conveniente el monitoreo ambiental de patógenos en plantas que producen productos no listos para el consumo inmediato. ¿También es una opción que tenemos que considerar? Sí, recordemos que algunas de las consideraciones que tenemos que tener con nuestros productos es el posible mal uso por parte de los clientes. Entonces, tenemos que ser conscientes que aunque nuestro producto indique las condiciones de preparación de los alimentos, los consumidores pueden fallar en cumplir los parámetros de cocción o de manipulación de estos alimentos para eliminar microorganismos. Entonces, en lo posible tenemos que tratar de eliminar o de reducir la carga microbiana a niveles seguros. Recordemos que incluso los alimentos que no están listos para comer tienen parámetros microbiológicos que deben ser cumplidos y que están establecidos en normas internacionales, y justamente el plan de monitoreo microbiológico es una herramienta que me ayuda a cumplir con esos criterios para el producto terminado. Perfecto. Muchas gracias. Por acá Luis nos menciona, bueno, te felicitan por la excelente conferencia y nos dicen si pudieras mencionar nuevamente las normas de referencia que mencionaste durante tu presentación para poder tenerlas a mano en caso de necesitarlas. Si gustas, te muestro ahí la diapositiva que podríamos reforzar esa información. Sí, claro que sí. Bueno, en esta diapositiva, que la van a encontrar en nuestro canal de YouTube junto a nuestros otros webinars, van a encontrar esta referencia respecto a superficies y respecto a criterios microbiológicos para alimentos, para producto terminado, ya sean listos para comer o no. La 2073 de 2005 de la Unión Europea es una referencia bastante completa. Bien, nos van quedando algunos minutitos y Luis quisiera sumar un par de preguntas que están interesantes. Déjame revisar, aquí está, ¿cierto? Si nos pudieras contar si la listeria podría ser una bacteria referencial en los seguimientos microbiológicos de ambientes, equipos y utensilios, o tú recomiendas buscar otro indicador. Lo básico en el plan de muestreo microbiológico de ambiente es el uso de indicadores. Recordemos que los indicadores nos dan una idea general de cuál ha sido el nivel de higiene con el que se ha realizado el proceso, y también la eficacia de los procedimientos de limpieza y sanitización. Sin embargo, para alimentos que están listos para comer y sobre todo para aquellos que ya han sido involucrados con casos de listeria, es bastante importante esta consideración. De nuevo, sabemos que tenemos acá una limitante, un recurso bastante corto, que es el dinero, y tenemos que ajustarnos todos a un presupuesto, eso está bastante claro. Y por eso es bastante importante que nuestro plan de monitoreo microbiológico sea óptimo, que se optimice día a día con los datos que voy obteniendo. Si yo tengo muy bien validados mis procesos de limpieza y sanitización, por ejemplo, no tendría tanto sentido hacer exceso de muestras de listeria en esta superficie de contacto con los alimentos, y más bien debería explorar las superficies aledañas a estas para identificar los potenciales de contaminación cruzada. Entonces, de nuevo, listeria es bastante importante de analizar y va a ser un parámetro de referencia para alimentos listos para comer y principalmente aquellos previamente involucrados con brotes de listeriosis. Muy bien, muy claro, Luis. Y bueno, una última pregunta
que hace cuenta a algo bien importante del muestreo, que es el tamaño de la superficie a muestrear. Si pudieras darnos alguna referencia, si es que hay algún tamaño óptimo para hacer el muestreo de una superficie, no hablan aquí de superficie regular o irregular, si tenemos que considerar un área a muestrear. Sí, regularmente es de 10 por 10 centímetros el área que se muestrea, es decir, 100 centímetros cuadrados. Es importante saber que para superficies muy grandes como mesas de trabajo, andas, puedo hacer muestras con post, es decir, 10 por 10 centímetros cuadrados en 3 o 4 o hasta 5 partes de esa misma superficie de contacto con los alimentos o de no contacto con los alimentos. Perfecto, ahí tendríamos una referencia también para la superficie a muestrear. Muy bien, Luis, ya estamos pasados algunos minutos de la hora de finalización, así que te agradezco enormemente que te hayas podido hacer un espacio en tu agenda para poder compartir esta interesante información con todos nuestros clientes de NSF para Latinoamérica y haber podido participar de este webinar que ya pondremos a disposición de ellos para que lo puedan revisar. Bien, de verdad que ha sido todo un gusto, Ariel, y espero haber aportado bastante a todos nuestros participantes y que no duden en elevar sus preguntas a nuestros correos de referencia. Recuerden que como NSF estamos siempre dispuestos a comunicarnos con usted para resolver todas sus necesidades. Muchas gracias, Luis. Y a todos aquellos que se conectaron el día de hoy, les agradecemos enormemente que nos hayan seguido en este webinar para este ciclo 2018 de webinar NSF. Lo prometido es deuda, así que voy a en este momento dejar el link para que puedan acceder a la cuenta de NSF International, al canal de YouTube, donde vamos a subir esta sesión durante la próxima semana. Así que si gustan, para que guarden el acceso, se los comparto ahora inmediatamente, que es la dirección que acaba de aparecer ahí en cada uno de sus chats. Por mi parte, agradecerles nuevamente la presencia y haberse conectado a esta sesión de webinar. Les recuerdo que este ciclo todavía no termina y vamos a tener 2 sesiones más. Por lo tanto, los invito desde ya al miércoles 5 de diciembre, donde vamos a revisar el tema evaluación de proveedores, ¿quién controla el peligro?, que es un interesante tema y que lo están abordando muchos de los protocolos GFCI, así que es necesario que lo conozcamos y lo vamos a revisar en esa fecha. Y para finalizar nuestro ciclo del año, vamos a hablar de fraude alimentario. Y eso es el día lunes, 17 de diciembre, así que ya quedan todos muy invitados a unirse a estas sesiones. Por supuesto que van a estar recibiendo el material de promoción aproximadamente una semana antes, así que por ahí pueden registrarse y participar de estas últimas sesiones del año. Por mi parte, agradecerles que se hayan conectado el día de hoy y espero verlos en nuestras próximas fechas. Que estén muy bien.